Mi objetivo es ayudar cada día a una persona más. Hoy quiero que hablemos del bienestar emocional y lo vamos a relacionar con las habilidades mentales y las funciones cognitivas. Hola, soy Rafeta Pallarés. ¿Te gustaría saber cómo potenciar esas funciones cognitivas y esas habilidades mentales para que tu bienestar emocional sea óptimo? Pues vamos a verlo. Lo primero que debes saber es que las habilidades o funciones cognitivas que estamos diciendo son la atención, la memoria, el reconocimiento de las emociones también podría entrar, el pensar cómo resolver los problemas, la resolución de problemas. Todo esto es necesario que lo trabajemos, porque debes saber que por muchas capacidades que tengas, si esto no lo trabajas, no podrás desarrollar esas capacidades. Por esa razón, trabájalo bien. Ahora, si quieres, puedo ayudarte a desarrollar estas habilidades para desarrollar tu bienestar emocional y así estar muchísimo mejor todos. No te olvides de suscribirte a mi canal, seguirme en las redes sociales que te dejo por aquí abajo, regalarme un like y así, juntos, formaremos un gran equipo y conseguiremos desarrollar tu bienestar emocional. No te lo pierdas y empezamos con el vídeo. ¿Qué funciones cognitivas tenemos? La memoria, la atención, la concentración, el razonamiento, la orientación. Todas estas son funciones que nos ayudan a mejorar nuestro bienestar, a mejorar nuestras capacidades, a enfrentarnos a nuestro día a día. Y sí, ¿por qué? Porque la memoria, si la desarrollas bien, te acordarás de muchas más cosas. La atención, sabrás a qué prestar atención, a qué prestar, dónde estar concentrado y dónde no. El razonamiento, podrás resolver problemas mucho más fácil. Y la orientación, parece que sea orientación en el mapa y todo eso, no. Solamente poder cerrar los ojos y saber cómo está tu cuerpo y cómo estás, te da mucha más agilidad. Y a la hora del deporte, a la hora de nuestra vida, es muchísimo mejor si trabajas esta capacidad. Si no, no podrías desarrollar bien tu bienestar emocional en este aspecto. Y por eso quiero ayudarte. Empecemos a trabajar estas habilidades y todo irá mucho mejor. ¿Qué ejemplos de funciones cognitivas podemos ver? Ya los hemos dicho antes, pero vamos a verlo más a fondo. La atención, para poder concentrarnos en un aspecto y no en todo. Por ejemplo, estás leyendo en el metro, pues tienes que concentrarte en la lectura y no en las conversaciones que vayas escuchando. La atención dividida te daría esa capacidad de leer y concentrarte en las conversaciones. Pero si prestas atención a lo que quieres, te ayudará mucho más a desarrollar esa atención y esa concentración. La memoria, claramente, si desarrollamos bien la memoria, podremos acordarnos de muchas más cosas. Y créeme, para los exámenes, para el trabajo, para todo, va mejor. El razonamiento. ¿Cuántos problemas podemos tener en nuestro día a día? Y debemos resolverlos. Si razonamos bien, lo resolveremos bien. Si razonamos mal, no lo resolveremos o lo resolveremos mal. Y por último, la orientación. Eso es lo que decíamos, orientarnos en un mapa. Pero tampoco es solo en el mapa, sino orientarnos en un lugar, saber dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, el oeste. Esto es importante. Y orientar nuestro propio cuerpo. Cerrar los ojos, poder ponernos de pie y poder mantener el equilibrio, esto entra dentro de la orientación. Y esto, créeme, que es mucho mejor poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque da agilidad y todo esto ayuda al bienestar emocional. Así que, trabajémoslo bien. De verdad, es necesario. ¿Cómo podemos desarrollar esas funciones cognitivas o esas habilidades emocionales? Haciendo ejercicios que ayuden a la plasticidad del cerebro. Ten en cuenta que lo que decíamos el otro día, el cerebro es un músculo. Si trabajamos este músculo, crecerá. Y con ello, nuestras capacidades aumentarán. Por esa razón, ¿cómo podemos trabajar la memoria? Pues mientras nos vamos moviendo, vamos trabajando en memorizar un ejercicio. Al unir al no solo memorizar, sino estar moviéndote, ya no le prestas atención únicamente a la memoria. Entonces con ello también estás trabajando la atención. Porque te estás moviendo y estás pensando en lo que quieres memorizar. La orientación, el aprender a ver cómo movernos en una ciudad nueva. Ten en cuenta que cuando llegas a una ciudad nueva, a un sitio nuevo, y no te sabes orientar, el estrés es muy alto. Y claro, si el estrés es alto, el bienestar emocional se perjudica. Por esa razón, trabajemos todo esto. La memoria, la atención, la orientación, el razonamiento. Trabajémoslo bien. ¿Qué es la destreza mental? Es la capacidad que tenemos nosotros en resolver problemas de forma ágil, rápida, fácil. Y esto es muy necesario. Pero ¿cómo podemos trabajar esa agilidad mental?
Pues enfrentándonos a los problemas poco a poco, pero no solo problemas de nuestra vida, problemas matemáticos, problemas que encontremos en el trabajo, problemas que encontremos en nuestra vida, o inventarnos situaciones que podrían surgir y buscar la solución. Sí, cuanto más entrenemos esta capacidad, más ágiles seremos. Pero si no entrenamos esta capacidad, no seremos ágiles. Y entonces, cuando llegue el problema de verdad, no podremos resolverlo y nuestro bienestar emocional se verá perjudicado. Y ahora llega la última pregunta del vídeo. ¿Cómo podemos mejorar nuestra agilidad mental? No vamos a hablar de lo mismo que acabamos de hablar. Podemos mejorarla frenando esos pensamientos obsesivos que muchas veces tenemos de que esto tiene que ser así y si no es así, no puede ser. No, deja que fluya. Fluye con el problema, fluye buscando la solución. No te obsesiones únicamente con esa solución y este camino y es así. No, ten en cuenta una cosa. En nuestra vida hay problemas. Pero a mí siempre me dicen, a problema, solución. Si el problema no tiene solución, aprende a vivir con él. Pero no te obceques en solo buscar la solución. Aprende a vivir con él y fluye. No te dejes únicamente centrado en esos pensamientos. Ten en cuenta que la vida cambia. Todo cambia. Y tú también puedes cambiar. Y si cambias, conseguirás mejorar tu bienestar emocional seguro. Si nos centramos solamente en cómo somos y en cómo éramos y en que no podemos cambiar, no lo conseguiremos. Ahora, ya hemos acabado con el vídeo. Me gustaría saber qué has aprendido. Déjame en los comentarios que los leo y os respondo. Y para no perderte noticias mías, no te olvides en suscribirte a mi canal, seguirme en las redes sociales que te dejo por aquí abajo, darle a like y a la campanita para no perderte mis notificaciones y compartirlo con más gente para poder ayudarles. Nos vemos pronto.